La soledad es el espacio más duro en el que en el que vamos a estar en nuestras vidas. Estar a solas no es sentirse solo, y en esa línea es donde nos vamos a mover en este relato. Los momentos en los que nos sentimos solos, esto puede ocurrir estando a solas o en compañía, pero me voy a centrar en el momento en que nos sentimos solos estando a solas. Parece un trabalenguas, pero espero que hayáis entendido toda esta soledad de la que vamos a hablar durante estos minutos. En ese momento somos seres vulnerables y caemos en hábitos que nos hacen daño, porque educacionalmente nos han metido en la cabeza que somos seres sociales y ese mantra se convierte en un enemigo que nos hace sentirnos aún más solos e incluso desdichados para volvernos aún más vulnerables. En esa vulnerabilidad de mirar a nuestro alrededor y no ver a nadie, adquirimos hábitos poco saludables, por la necesidad inculcada de sociabilizar y de que alguien nos escuche y tenga en cuenta nuestra opinión. A veces incluso ni siquiera necesitamos que tengan en cuenta nuestra opinión, solo queremos escupir o vomitar la rabia de no aceptarnos a nosotros mismos. Y aquí empieza mi historia, de intentar encajar con aquellos que jamás van a aceptarme y a los que yo jamás aceptaré. En el duelo que sufrí durante años por la pérdida de familiares y trabajo, me hundí a tal punto que solo buscaba el castigo de una sociedad que me parecía horrenda, en la que jamás encajé y que ellos jamás encajaron conmigo, ni siquiera cuando era una cría. El dolor de la pérdida de los 3 pilares de mi vida me hizo engancharme primero al único familiar directo que me quedaba, creyendo que podía reconstruir una relación que jamás existió y jamás quise. Sentir la injusticia de que todo se me estaba arrebatando, el agobio de no llegar a fin de mes, el dolor de no tener a quien amé por encima de todas las cosas. Me despertaba cada mañana sintiéndome encerrada en unas circunstancias que jamás creí pudieran ser tan dolorosas. Solo podía rezar y coger el teléfono para hablar con quienes me han amado a pesar de todo, para quejarme una y otra vez de lo que sucedía en mi vida y no tenía el valor de romper con ello. Cuando no fue suficiente, descubrí las redes sociales y me esforcé en encajar entre personas con las que nunca me iría a tomar un café. Pero la soledad era tan aberrante que solo quería escupir toda la rabia que sentía, disfrazándola de crítica o argumento sobre cualquier tema. Descubrí mis limitaciones emocionales y un día, tras recibir toda clase de insultos, cerré el móvil y decidí volver a ser yo misma y asumir lo que yo creía eran mis errores, pues todo apuntaba a que la única culpable de aquello era yo. Ya había logrado el objetivo de mi ego, sentirme más rechazada y castigada por un comportamiento anterior al fallecimiento de mis familiares. He tenido una mente, o tengo siempre, una mente analítica, pero esta vez tocaba solo rezar y sentir la compañía de mí misma. Pasaron varios años y me interesé otra vez por entrar en redes sociales y sociabilizar, creyendo haber aprendido la lección, pero seguía dándome contra el mismo muro, una y otra vez, y no entendía el por qué. Y así hubieron varios intentos, hasta que me hice la pregunta, ¿qué necesidad tenía mi alma de autocastigarse de esta forma? Una mañana, eran como las 8, estaba sociabilizando por redes. Todo iba más o menos bien. Risas, buen humor, por fin me sentía acogida. De repente todo cambió de nuevo. Y una vez más, pues la culpable era yo. Según los demás, por mi forma de ser, que no me conocían, además, era gracioso escuchar esto. Mi mente entró en shock. Era la primera vez que decidí no defenderme de las críticas y acusaciones de otros.
Bajé los brazos y decidí aguantar los embistes de personas que solo juzgaban mi comportamiento cuando no distaba mucho del suyo. Se me insultó pasando límites que jamás imaginé. Se me juzgó y lo que más me dolió es que la presión de grupo funcionó. Otras personas que sabían la verdad callaron o siguieron la corriente porque era lo más fácil, utilizarme de punching ball. Yo me mantuve callada durante horas. Me dio tiempo hasta hacer la compra. Al volver quise dar mi opinión sobre algo y se me acusó después de estar callada por horas de que no dejaba hablar a los demás. Creí que me estaba volviendo loca. Entendí lo que era luz de gas. Entonces volví a decidir no seguir interactuando con personas a las cuales jamás le cambiaría la opinión, no ya sobre un tema, sino sobre mí misma. Dejé que ganaran la batalla, entendiendo que mi guerra era otra. Tenía que descubrir qué me llevaba a no cuidarme emocionalmente. Hablé con mi psicólogo y descubrí un paralelismo con el duelo. La marcha y el haber querido ser aceptada durante este duelo por una persona que distaba mucho de quererme, tal vez porque yo jamás la quise a ella. Tras aquella sesión con el psicólogo entendí y logré interiorizar que debo cuidarme emocionalmente y solo estar en entornos seguros para mí. Interactuar solo con aquellas personas que, aun pensando de forma diferente, compartimos sentido del humor y convicciones. Que yo no era responsable de que otras personas me insultaran, pero que sí era responsable de quedarme allí y que al menos tenía la capacidad de elegir. Sí, eso sí es cierto, ya que había personas que no podían elegir cambiar de trabajo o de colegio. Decidí ser mera espectadora y entonces, a escondidas, mientras les escuchaba relacionarse entre ellos, entendí que jamás encajaría entre esta gente y que mis esfuerzos debía dedicarlo a otras cosas, que al menos me dibujarían una sonrisa en el rostro. Me sigo esforzando cada día por no caer en la trampa de regalos envenenados por parte de quienes no me quieren, asumiendo que el no quererles yo es mucho más duro. Me reconcilié con mi aburrimiento, con mi soledad y hasta con mis estados hormonales que tanto influyen en mis acciones.